Hola a todos, vamos a empezar a conocer un poquito de Quartus Prime, el software que vamos a utilizar en el curso de diseño digital. En este caso nada más hay que checar que tengamos instalada lo que es la edición Lite en la parte, al abrir la herramienta, aquí en la parte superior, en la barra de título dice Quartus Prime Lite Edition. Si damos aquí en el menú Help, donde dice About Quartus Prime, vamos a ver la versión. Quartus Prime versión, aquí la 20.1.1, Lite Edition, que es lo que viene aquí al final, y información extra, ¿no? de la versión. Con eso podemos verificar que es la versión y edición correcta que vamos a trabajar. Cuando abren Quartus por primera vez, esta va a ser la interfaz que van a encontrar. Obviamente no les va a salir nada aquí en proyectos recientes porque pues, no han hecho ningún proyecto. Cuando ya vayan creando proyectos, pues entonces les van a ir apareciendo aquí los últimos, ¿no? La interfaz es muy similar a otras herramientas que ya conocen, como NetBeans, un área donde van a aparecer los datos de los proyectos. En este caso esta ventana de acá, que es el catálogo de propiedad intelectual, con eso estaremos trabajando un poquito más adelante. Son componentes que podemos configurar y que podemos personalizar, que ya nos dan ciertas funcionalidades. Vamos a utilizarlos un poco más adelante en el curso. Ahorita nada más para cuestión del espacio, bueno, la resolución que yo tengo aquí es bastante buena, pero si tienen una pantalla un poco más chica como la de una laptop, esta ventana la podemos, bueno, lo más recomendable es que la cierren, presionando sobre la cruz que aparece ahí. La ventana puede volverse a ver aquí con el menú View, Utility Windows, y aquí que dice IP Catalog, y vuelve a salir, ¿no? Pero la vamos a quitar para cuestiones de espacio. Ese espacio de aquí, pues ya que estemos trabajando con un proyecto compilando algo, que vamos a ver cómo van avanzando los procesos de compilación, y como casi cualquier otra herramienta que conocen, que han usado para programación, esta parte inferior aparece un área de mensajes, donde nos va a mostrar el resultado de los procesos de compilación principalmente que hagamos aquí, ¿no? Esta ventana, este espacio, es la pantalla de bienvenida. Nos da dos herramientas principales: crear nuevo proyecto, un wizard para crear un nuevo proyecto, o abrir un proyecto ya existente. Nos da aquí dos checklists, o dos checkboxes, perdón. Uno para cerrar esta página, esta pantalla, cuando se abra un proyecto o se cree un proyecto nuevo. Y esta otra que nos dice pues que nunca nos la vuelva a mostrar, ¿no? Yo la voy a dejar aquí sin marcar, pero si la quieren quitar, pues simplemente al momento que abran Quartus, lo que pasaría es que simplemente la ventana no estaría y lo que verían es esta pantalla que está aquí con este fondo gris, que simplemente nos dice que se trata de Quartus Prime, versión 20.1. Ya vimos que es la 20.1.1, pero pues 20.1 es la versión principal, ¿no? Ok, entonces, aquí hay cosas importantes. Primero, como se les sugirió en el video de instalación, hay que dejar Quartus instalado en la carpeta por default que nos da el instalador. En este caso, por ejemplo, en mi computadora tengo el disco en la unidad C dos puntos. Hay una carpeta aquí que se llama Intel FPGA Lite. Aquí tengo un 20.1 o un 20.1.1, como les puedo haber creado, depende de cuál fue la versión sobre la que instalaron inicialmente. Y dentro de este tenemos todas las herramientas de Quartus, ¿no? La carpeta de Quartus, la carpeta de Model Sim. Digo, no necesitamos estar entrando aquí, simplemente desde el menú de Windows ahí vamos a tener acceso al software, ¿no? Ok, aquí eso es el primer aspecto importante, dejar la ruta por default para la instalación. Lo segundo es, bueno, todo lo que hagamos en Quartus lo tenemos que trabajar desde el contexto de un proyecto. Podemos crear archivos de diseño independientes sin necesidad de que estén dentro de un proyecto, pero no vamos a poder hacer absolutamente nada con ellos, ni compilarlos, ni simularlos, ni mucho menos pasarlos a los dispositivos programables. Entonces es importante que todo lo hagamos desde el contexto de un proyecto. Entonces en este video es lo que vamos a revisar. Vamos a ver los pasos para crear un proyecto en Quartus. Hay una herramienta tipo Wizard que es el que nos va a permitir hacerlo. Entonces este Wizard
lo podemos arrancar desde aquí, dando clic sobre este botón. Lo podemos arrancar de acá desde el menú File. Hay una opción que dice New Project Wizard. Cualquiera de los dos nos va a llevar exactamente a donde mismo, ¿no? Por facilidad, pues está este botón grande de aquí. El wizard son una serie de ventanas que nos van a ir guiando. Igual, la primera ventana es simplemente una introducción que nos dice qué es lo que vamos a ir haciendo o seleccionando en cada una de las siguientes ventanas que nos va a ir mostrando. Al igual que en la ventana de inicio de Quartus, nos da aquí un checkbox donde podemos decir, ¿sabes qué? Pues no me vuelvas a mostrar esta ventana, no necesito estarlo viendo cada vez, no necesito dar un clic adicional cada vez que quiera crear un proyecto, ¿no? Entonces, o lo podemos dejar ahí, yo lo dejo ahí porque pues esto lo tengo que explicar de manera frecuente, entonces pues voy a dejar que me siga mostrando la ventana, ¿no? Aquí le voy a dar clic en el botón Next que aparece aquí en esta parte de abajo y nos va a llevar a configurar las propiedades principales del proyecto, que son básicamente dos cosas las que tenemos que seleccionar aquí. La primera es el directorio o carpeta donde vamos a tener nuestro proyecto. Aquí es muy importante. Bueno, hay varias cosas importantes aquí. La primera es, vamos a utilizar una carpeta separada para cada proyecto que hagamos. ¿Okay? Cada vez que vamos a hacer un circuito diferente, lo vamos a crear como un proyecto y cada uno va a tener su propia carpeta. ¿Por qué? Porque en el proceso de compilación se van a generar un montón de archivos y luego puede haber ciertos conflictos ahí entre unos y otros. Entonces es preferible tenerlo por proyectos separados, ¿no? Lo segundo que nos pide aquí es el nombre que le vamos a dar al proyecto y el nombre del componente o entidad principal del proyecto, ¿no? Lo que sería el equivalente a la clase principal que tendrían en un proyecto en Java, por ejemplo. Entonces el archivo principal del proyecto sobre el cual se va a compilar todo, ese es el nombre que ponemos aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar la carpeta donde vamos a poner nuestro proyecto. Aquí yo voy a hacer lo siguiente. Me va a dar por default la ruta del directorio de instalación de Quartus. No nos metamos ahí con ese directorio. Mejor creamos una carpeta por separado. Voy a poner un nombre simple, ejemplo 1. Esta va a ser la carpeta donde voy a tener mi proyecto, ¿no? Y nada más voy a entrar aquí. Le pongo seleccionar carpeta. Aquí nada más hay que tener en cuenta algo. Que en toda la ruta que tengamos aquí tengo C2 punto, luego el users o usuarios, Jorge, documents, Quartus, ejemplo 1. En toda la ruta, cuidar que no haya espacios en blanco. Es una especie de bug por ahí que nos puede pasar con algunas versiones del simulador. Por lo general, al compilar no hay problema. Es más por la herramienta del simulador que en ocasiones nos puede dar problemas si en la ruta hay algún espacio en blanco. Y también cuidar detalles de no usar caracteres como ñes. Es muy común que como el curso se llama diseño digital, crean ustedes por aquí alguna carpeta que se llama diseño digital, le ponen una ñ, además del espacio entre diseño y digital, y por ahí nos puede dar problemas, ¿no? Dentro de la herramienta con nuestros proyectos. Entonces cuidar esos detallitos, ¿no? Que la ruta de una carpeta es exclusiva para cada proyecto y que la ruta completa no tenga espacios, no tenga ñes. Y obviamente ningún otro carácter así medio raro, acentos o cosas así. Y también poner atención que no vaya a quedar dentro de OneDrive. Cuando ponen los proyectos dentro de OneDrive o dentro de una ruta si tienen instalado el Google Drive para la computadora, se pone a veces más lento el proceso de compilación. Las compilaciones en Quartus a veces se ponen un poquito tardadas. Si los ponen dentro de carpetas que están sincronizándose en la nube, como cada vez que están guardando, cada vez que están compilando, cada vez que está simulando, se generan un montón de archivos nuevos, entonces el proceso se vuelve muy lento. Pero en particular en el caso de OneDrive, en ocasiones nos ha marcado errores que no permite compilar o que no permite simular o no permite hacer algunos de los procesos que se llevan a cabo en el diseño de nuestros proyectos. Entonces hay que evitar principalmente lo que son las carpetas de OneDrive y poner los proyectos en una carpeta independiente. Lo han hecho en memorias USB.
un poquito más lento que ponerlo sobre el disco duro, pero pues funciona bien. Pasado eso, voy a indicar aquí, voy a entrar a la carpeta y le voy a presionar aquí donde dice seleccionar carpeta. Entonces ya me va a aparecer aquí la ruta. Si no quisiera entrar ahí, que me aparezca la interfaz del explorador de archivos y pues seleccionar carpeta, yo puedo escribir directamente una ruta aquí y al momento que yo le dé aquí siguiente me va a crear la carpeta, ¿no? Luego el nombre del proyecto. Voy a poner compuertas. Vamos a usar algo con compuertas lógicas. Automáticamente el último campo de texto también me lo llenó con el mismo nombre que le puse aquí como nombre del proyecto. Esto ahorita lo vamos a dejar así. Realmente es algo que podemos modificar más adelante, ¿no? Igual, el nombre del proyecto, pues hay que cuidar lo mismo, ¿no? Que no tenga caracteres raros, caracteres que no utilizarían en una variable en un lenguaje de programación. Entendemos eso como caracteres raros y que no tenga espacios en blanco tampoco. Vamos a presionar aquí el botón de siguiente. Vamos a crearlo como un proyecto vacío. Nos da la opción de crear como una plantilla o un proyecto vacío. Ahorita, para simplificar las cosas, vamos a hacerlo como proyecto vacío. Le doy siguiente. Esta otra ventana nos permite importar archivos de otros proyectos que hayamos hecho antes. Hicimos un convertidor de binario ABCD y lo queremos reutilizar. Pues ya me lo traigo de otro proyecto simplemente jalando el archivo de diseño e indicándolo en esta ventana, que igual lo podemos hacer de manera posterior. O sea, no es necesario que lo hagamos aquí desde un principio, lo podemos hacer en cualquier momento, ¿no? Ya creado el proyecto. Voy a darle aquí simplemente siguiente. Y esta parte sí es muy importante. Aquí vamos a seleccionar el dispositivo programable con el que vamos a estar trabajando. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Pues aquí hay dos cosas que tenemos que seleccionar. Primero es la familia de dispositivos con los que vamos a trabajar. Aquí va a depender de lo que hayan instalado ustedes lo que les va a aparecer. A mí me aparecen Cyclone 4E, Cyclone 4GX y Cyclone 5. El que vamos a necesitar ahorita es el Cyclone 5 para los circuitos programables que tenemos aquí en el laboratorio. Entonces lo primero que tenemos que seleccionar es esto, ¿no? La familia Cyclone 5. Y después aquí en la parte de abajo nos aparece una lista de dispositivos disponibles. Aquí tenemos que seleccionar, indicar exactamente el dispositivo con el que vamos a trabajar. Y para eso haremos lo siguiente. Este de aquí es el manual del módulo de E1 System on Chip o de E1 SOC, que es el que tenemos aquí en el laboratorio, que vamos a utilizar como base para las prácticas o para el trabajo de esta materia. Y luego entraremos en detalles sobre el funcionamiento, pero aquí lo importante es, aquí en este manual, en este documento, nos va a indicar cuál es el dispositivo exacto que viene incluido con este módulo de desarrollo, y eso lo vamos a encontrar aquí en esta parte que es en la página 8, bueno, hoja 9, dando la portada, página 8 del documento. Aquí donde vienen las características nos dice que es este que aparece aquí. Déjenme darle un poquito más de zoom para que se vea mejor, que es este, ¿no? El 5 SEMA 5C SMA 5F31 C6N. Esta N no aparece en el listado en Quartus, se queda hasta aquí, 5C SMA 5F31, ¿no? Este es lo que tenemos que seleccionar en Quartus. Entonces lo puedo buscar aquí haciendo scroll, o hay un filtro aquí en esta parte y yo puedo escribir y me va limitando la búsqueda. 5F, y aquí tengo el 5C más 5F31C6. ese es el que vamos a seleccionar cada vez. No se lo tienen que aprender de memoria, lo pueden aprender, no está tan complicado, pero está ahí siempre el manual de referencia que ya lo tienen en el Blackboard y donde lo pueden consultar, y en caso de que se les olvide cuál era, entonces siempre podemos volver. Si se equivocaron en este punto, seleccionan uno que no es el dispositivo correcto, ya creado el proyecto se puede cambiar. O sea, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Con eso. Entonces lo podemos modificar. Entonces voy a seleccionarlo. Le voy a dar siguiente.
Perdón. En caso de que no vayan a trabajar con el DE1, los que vayan a utilizar el DE10 Lite, que es este otro módulo, estos no lo tengo yo instalado el soporte para este. Estos trabajan, la familia en este caso sería Max 10. Sería la familia que seleccionarían, el primer selector que viene ahí. Y aquí donde viene este diagrama, viene aquí el 10M50DA F484C7G. Ese es el dispositivo ya específico, la familia Max 10, y el dispositivo este que viene aquí en la página, en la hoja 5 del documento, página 4 debería ser. Y ese es el que se tendría que seleccionar en este caso, ¿no? Están ahí los dos manuales. El que vayan a utilizar es simplemente ponerle exactamente el dispositivo que corresponda, ¿no? Entonces ahora sí, voy a avanzar. Aquí me pregunta si quiero elegir alguna herramienta de diseño, de simulación o algo específico. No voy a cambiar nada, voy a dejar lo que ya trae incluido Quartus. Y por último, me da un resumen de todas las cosas que seleccionamos y configuramos para el proyecto, ¿no? El directorio, nombre del archivo principal, archivos agregados, librerías agregadas, si usamos alguna plantilla, pues lo seleccionamos como un proyecto vacío, la familia, dispositivo, y si cambiamos alguna herramienta y aspectos ya del parámetros eléctricos y de temperatura del componente, ¿no? Le vamos a dar finalizar. Al momento que le doy finalizar, esta ventana se va a cerrar, que fue lo que seleccionamos aquí en ese checkbox. Está creando el proyecto, puede tardar poquito, puede tardar más. Aquí lo primero que vemos es, pues nos sale este fondo que ya habíamos visto. Cambiaron los colores aquí. Se ve como habilitada esta sección. ¿Por qué? Porque ya estamos dentro del contexto de un proyecto. E igual acá, en esta parte que conocemos como el navegador de proyecto, aquí nos aparece Ciclón 5, 5CC+, 5F31C6, que es el dispositivo que seleccionamos para trabajar nuestro proyecto. Y me aparece aquí con puertas, que es el nombre que le dimos al componente principal o al archivo que dijimos que iba a ser el principal del proyecto. Y muy importante, en la parte de arriba, después de la palabra del nombre de Quartus Prime Lite Edition, me aparece la ruta completa hasta el proyecto y luego el nombre que le dimos al proyecto. Perdón, el nombre que le dimos al proyecto y el archivo principal sería eso último, ¿no? Si no nos aparece aquí la ruta completa del proyecto cuando estemos trabajando con Quartus, quiere decir que el archivo que estamos editando no lo tenemos dentro del contexto de un proyecto, o no abrimos el proyecto en Quartus, sino que simplemente abrimos el archivo para edición, para trabajar, pero no lo estamos haciendo desde dentro de un proyecto. Entonces es la primera indicación que tenemos, es aquí en la barra de título que nos aparezca la ruta completa al proyecto. Si nada más nos aparece Quartus Prime Lite Edition, perdón, y el nombre con puertas en este caso, que sería el nombre del componente, entonces, o del archivo que esté abierto, entonces quiere decir que no estamos en un proyecto, tenemos que abrir o crear un proyecto en su caso. ¿Ok? Entonces hasta aquí todo bien. El proyecto está creado, ahora tenemos que crear un archivo de diseño. ¿Cómo le hacemos para crear un archivo de diseño? Tenemos dos opciones. Una es la hojita, el iconito de la hojita en blanco, que el pequeño icono que es el clásico de crear un archivo nuevo. Nos da ahí también un shortcut que es el control N, o dentro del menú File hay la primera opción nos dice New, control N, cualquiera de las dos, nos va a permitir crear un nuevo archivo dentro de Quartus Prime. Al presionar cualquiera de las formas nos va a abrir esta ventana donde nos salen todos los posibles tipos de archivos que tenemos disponibles. Los primeros que nos vamos a enfocar son los archivos de diseño, que son los que tenemos aquí. Vamos a trabajar primero con unos que son archivos que se conocen como archivos esquemáticos o diagramas de bloques. Si recuerdan, cuando usamos Circuitverse conectando con puertas y arrastrando cablecitos para conectar las compuertas unas con otras, es más o menos lo mismo. Más adelante vamos a trabajar con los archivos de Verilog cuando estemos ya escribiendo código, o con los archivos de máquinas de estado. Son los que utilizaríamos de esta sección de archivos de diseño. En algún punto trabajaremos con alguno de los formatos de archivos para memorias. Y estos archivos del University Program o el Vector Waveform File, que son los que utilizamos para las simulaciones,
Y estos que son los archivos de símbolo, no los vamos a abrir de manera directa, pero vamos a utilizarlos de cierta forma, ¿no? Es con lo que estaríamos trabajando. Entonces, vamos a seleccionar esta opción, archivo block diagram o schematic file o archivo esquemático o diagrama de bloques, como lo queramos llamar. Le voy a dar OK y me va a mostrar, cambió aquí el fondo. Aquí me aparece ya una pestaña que tengo un archivo que está creado. Me da el nombre block1.bdf, block diagram file, archivo diagrama de bloques, extensión. Block 1 el nombre por default que me pone. Y este es el área de trabajo que tenemos para conectar componentes, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí? Lo primero que voy a hacer es quitar líneas de fondo. ¿Por qué? Porque me parece que estorban más que lo que ayudan, en mi caso, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Como mencioné ahorita, vamos a conectar con puertas lógicas unas con otras, ¿no? Y para incluir aquí esas compuertas lógicas, tenemos aquí una herramienta que se conoce como el Symbol Tool, que la puedo acceder a esta herramienta desde esta pequeña barra de herramientas o subbarra de herramientas, podemos decirle, que me apareció aquí. Esta pequeña barra de herramientas que aparece adicional a la barra de herramientas principal de Quartus va a ser diferente dependiendo del tipo de archivo de diseño que estemos editando, ¿no? En este caso lo que me aparece aquí es para los archivos que son de bloques. Y vamos a usar, no necesariamente vamos a usar todos los elementos que trae, pero este de aquí, que es la herramienta de símbolo, es la que me permite agregar compuertas. Esta puedo tener acceso una vez más dando clic sobre este icono de una compuerta que aparece aquí, o dando clic sobre el área de diseño, cualquier espacio vacío me va a mostrar la herramienta símbolo. ¿Y qué voy a encontrar aquí en la herramienta símbolo? Pues sí, una carpeta que es la librería de componentes que trae Quartus, que trae a su vez 3 subcarpetas, una que se llama Mega Funciones. Esta carpeta Mega Funciones, recuerdan la ventana esta de propiedad intelectual que cerramos al principio, que abrimos Quartus, es más o menos, nos lleva a lo mismo. De otra manera, esta otra carpeta que se llama Otros, que trae a su vez 2 carpetas adicionales. Aquí la que nos interesa es esta que se llama Max Plus 2. En Max Plus 2 vamos a encontrar componentes como multiplexores de 16 entradas, una salida. Esto es un contador, no hemos visto otros contadores. Más adelante otro multiplexor con entradas de bus, también eso lo vamos a ver después. Y aquí abajito vamos a encontrar estos componentes que ya ustedes conocen, el 7400, el 7402, 04, 08. ¿Cuál otro llegamos a utilizar? El 74157, que era uno de los multiplexores. El 74138, que fue el decodificador. Y por acá, si nos damos un poco más abajo, podemos encontrar el 74283, que es el sumador de dos números de 4 bits. Y aquí también podemos encontrar a estos dos circuitos que llegaron a extrañar en el curso de circuitos digitales, o quisieron que hubieran tenido el 74184, el 74185, los convertidores de BCD a binario, de binario BCD, y en fin, muchos otros, ¿no? Que podemos encontrar, que son de las familias 74 algo, son los componentes que vimos en el curso anterior, con los que estuvimos trabajando de forma física con los circuitos integrados, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a encontrar aquí en esta carpeta que se llama Max Plus 2. Y hay otra carpeta aquí abajo que se llama primitivos. En esta carpeta primitivos hay 5 carpetas. Una carpeta que se llama buffer, luego hablaremos de esa más adelante en el tema de este curso. Una carpeta que se llama logic. Aquí en la carpeta logic tenemos compuertas lógicas de diferentes tipos. AND de 3 entradas, hay una AND de 12 entradas, la primera que seleccioné. AND de 8 entradas. Están las compuertas NOR, igual de muchas entradas, la XNOR, la XOR. Como recomendación, si van a utilizar compuertas lógicas, es mejor utilizar las que vienen aquí en esta sección, que estar buscando las que vienen etiquetadas como 7400, 04, 08. Con el caso de compuertas, ¿no? Es preferible utilizar las de esta carpeta. Una carpeta que se llama Otros, que aquí trae algunos elementos que nos permiten agregar como leyendas, títulos, como si fueran comentarios, ¿no? Manera de comentarios dentro de los espacios gráficos que tenemos aquí de diseño de las herramientas.
De aquí lo que vamos a utilizar ocasionalmente son estos dos componentes, un conector, un indicador de tierra que viene como GND y otro el de voltaje. Cuando queramos poner valores constantes, un 1 lógico, un 0 lógico, directamente lo podemos utilizar desde aquí, ¿no? Entonces, está en la carpeta otros. Hay una carpeta que se llama pin. Aquí en esta carpeta son pues, pines, tal cual. Pin bidireccional, un pin que se puede comportar como entrada, como salida. Pin de entrada, pin de salida. ¿Okay? Input, output. Eso los podemos tener acceso a ellos también. Es otra herramienta que viene aquí como un shortcut dentro de la barra. Ahorita los vamos a utilizar. Y esta carpeta que se llama storage, que con estos componentes que vienen aquí, latches y flip-flops, vamos a trabajar también más adelante en el curso. Entonces, para no extender mucho lo que es el video, la creación del proyecto, vamos a seleccionar aquí simplemente una compuerta. Vamos a agarrar una compuerta NAND de 3 entradas. ¿Sí? Todos recordamos cómo funciona una compuerta NAND de 3 entradas. Le doy clic y donde yo le dé clic la voy a colocar aquí. Me voy a regresar tantito a la herramienta símbolo, dando doble clic sobre el área de trabajo. Si yo necesito insertar, es decir, voy a ocupar compuertas NAND de 3 entradas, pero voy a necesitar 4, entonces puedo seleccionar este checkbox que dice Repeat Insert Mode. Entonces, pues cada vez que dé clic con el mouse, voy a estar colocando una compuerta nueva, sin necesidad de estar entrando de nuevo a la herramienta. Es preferible hacerlo de esta manera a hacerlo por medio de copy-paste, ¿ok? También porque luego a veces pasan unas cosas medio raras con los copy-paste, pero igual se puede hacer, más teniendo cuidado con algunos detalles que vamos a ver más adelante. Para dejar de insertar, pues tengo dos opciones: o presiono sobre alguna otra de las herramientas que aparecen aquí en la barra, o presiono la tecla Escape en el teclado, y ya con eso dejaría de insertar componentes o compuertas adicionales. Voy a quitar las que no necesito para dejar nada más una de las compuertas, y vamos a hacer un zoom aquí para que se vea un poco mejor, ¿no? Ahora, aquí empieza una de las diferencias fuertes que podemos decir con respecto a los simuladores que llegamos a utilizar en el curso de circuitos digitales, el Tinkercad del Circuitverse. El Circuitverse, que es el que se asemejaría más a esto. No tenemos aquí, si se fijaron ahorita que repasamos lo que había en la herramienta símbolo, pues no vimos botones, no vimos LEDs, no vimos displays, no vimos ningún componente que podamos utilizar como entradas o como salidas, ¿no? En este caso, como el objetivo que se tiene es el de que estos circuitos se sinteticen, que es el nombre que se le da al proceso, y se lleven hasta lo que son los dispositivos programables, donde están físicamente los botones, donde están físicamente los LEDs. Aquí, a nivel del proyecto en Quartus, van a quedar indicados los puntos de conexión. Vamos a dejar indicados los que son las entradas y los que son las salidas de nuestro circuito, y vamos a después a mapearlas hacia los conectores físicos de los circuitos. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando con los componentes. Ahorita vamos a dejarlo aquí de la forma que nos lo maneja Quartus. Entonces, ¿cómo le agregamos esas entradas y salidas? Pues si recordarán, ahorita vimos en la herramienta símbolo unos componentes que eran los inputs y los outputs, que dijimos que los podemos sacar aquí desde esta herramienta. Esta herramienta aquí en la barra, aquí tenemos, son 3: input, output y el bidir o bidireccional. Vamos a trabajar ahorita nada más con entradas y salidas, ¿no? Entonces igual, voy a seleccionar aquí entradas y voy a agregar 3 de estas entradas. ¿Por qué 3? Pues porque tengo 3 entradas en la compuerta, ¿no? Y igual, aquí cada vez que voy dando clic voy agregando uno nuevo, y para dejar de agregar, igual selecciono otra de las herramientas de la barra o presiono la tecla Escape en el teclado, y los vamos a colocar sobre el área de trabajo, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con uno de salida, uno tipo output, y lo voy a poner de este lado, presiono Escape y ya dejo de agregar más salidas.
Antes de conectar, voy a hacer lo siguiente, les voy a poner nombres. Por default me pone este pin-name 1, pin-name 2, pin-name 3, pin-name 4, pero eso es muy poco descriptivo y cuando estemos haciendo las simulaciones es más fácil tenerlo con un nombre más específico, ¿no? Ahorita los nombres que vamos a asignar vamos a hacer tipo como lo que hemos hecho antes. Voy a agregarle letras del inicio del alfabeto como, como las entradas, A, B y C en este caso. Para ponerle nombre, que fue lo que hice, tengo varias formas de ponerle nombre al pin. Primero lo seleccioné, luego le di doble clic. Bueno, perdón, no es cierto, no fue eso lo que hice. Di clic sobre el nombre que tenía, pin name, y luego le doy doble clic y ya me permite editarlo sobre ahí mismo. Si yo escribo, doy enter, me va a pasar el siguiente que está hacia abajo y luego el siguiente que está hacia abajo hasta que ya no haya ninguno más. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es si yo selecciono el componente, no el nombre, sino el componente, y yo le doy doble clic, me va a abrir esta ventana de propiedades y también aquí me da este recuadro, este campo de texto para ponerle nombre. Voy a ponerle Z como salida, ¿no? Le voy a dar OK y lo voy a cerrar. La ventana de propiedades yo la puedo abrir para cualquier componente dando doble clic sobre él. O dando clic derecho y hay una opción aquí que dice Properties y eso me va a llevar también a la ventana de propiedades y aquí le puedo cambiar el nombre. Tiene esto es otro formato, cambiar colores, cambiar algunas cosas, pero realmente lo que hace es, bueno, en este caso no me permite utilizar un llenado. Por ejemplo, en las compuertas sí me permite utilizar el llenado de la compuerta, pero el resultado no es el que esperaríamos, ¿no? Entonces no me gusta utilizar mucho eso. Entonces lo dejamos mejor así. ¿Ok? Importante también, ahorita que lo veo aquí en mi caso, por ejemplo, me está mostrando, cada componente tiene un nombre. Cada cosa que pongamos, cada circuito, cada componente que pongamos aquí, cada bloque que pongamos sobre el área de trabajo tiene un nombre. En este caso, esto es una compuerta, un componente de tipo NAND 3 y tiene un nombre que es inst. Estos nombres igual los podemos cambiar, ¿no? Yo le puedo poner o es el de mayúsculas, comp 1, va a ser la primera compuerta que agregué, es un nombre que le damos a dar ahí. Esos nombres, igual como los nombres que le dimos a los pines, imagínenlos que son las mismas reglas que utilizarían para ponerle nombre a una variable en cualquier lenguaje de programación. Puede llevar letras, puede llevar números, puede llevar el guión de subrayado. No puede empezar con números. ¿Ok? Las mismas reglas que ya conocemos. Letras, números, guión de subrayado y con la restricción de que no puede empezar con número, nada más. Eso son lo que sería. Entonces, esto es lo que podemos hacer aquí. Y aquí también algo que va a pasar en algunas versiones o en algunas instalaciones de Windows, estos nombres salen como cortados. Por ejemplo, aquí que le puse comp 1, si alguien lo modifica, o incluso como está ahorita inst, probablemente el último carácter, los últimos dos caracteres no se alcancen a ver. Es algún bug en algunas instalaciones de Windows, no pasa nada, simplemente es algo visual. Y si está así, si le salió así, pues no se puede cambiar. No hay, hay que acostumbrarse nada más a verlo de esa manera. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar nuestras entradas y salidas a la compuerta NAND. Entonces, primero voy a conectar la salida. Tenemos diferentes formas de poder hacer estas conexiones. Cuando yo estoy moviendo el cursor del mouse, siempre que pase sobre algún punto de conexión, ya lo habrán visto ahorita, la forma del cursor va a cambiar. Cualquier punto de conexión me va a cambiar la forma del cursor y eso me indica que yo puedo conectar algo en ese punto. Si yo presiono el botón izquierdo del mouse y empiezo a moverlo, entonces me voy a traer este conector y simplemente aquí me pone un punto donde lo puedo conectar, pone como este cuadro y aquí lo voy a soltar, ¿no?
Entonces, si ya se conectó, entonces yo puedo mover el otro componente y voy a ver que ya está conectado. Esta es una de las formas que tengo de hacerlo. Otra forma que tengo de hacerlo es, si yo muevo este componente y yo lo suelto justo encima de donde está otro punto de conexión de otro componente, entonces se van a conectar. Otra que tengo es, yo lo puedo mover utilizando las flechas del teclado, llevarlo hasta donde está el punto y cuando regreso pues ya se trae el conector. Hay que tener cuidado con esto porque si los muevo de una manera que se crucen, entonces lo que va a pasar es que se van a conectar entre ellos los conectores y no es lo que queremos que pase, ¿no? Y pues la otra es seleccionando directamente la herramienta esta. No es necesario seleccionar la herramienta con los conectores. Simplemente lo podemos hacer directamente de aquí, ¿no? Si yo veo esa crucecita al final, quiere decir que ese extremo del conector no está conectado. Entonces, nada más lo completo y ya. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una compuerta de tipo NAND de 3 entradas, que tiene 3 entradas a las que le llamamos A, B y C, una salida a la que le llamamos Z. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a guardar este archivo. Voy a ponerle file. Hay una opción aquí que es el save as o el save la primera vez que lo hago. Y me va a indicar por default el nombre del componente principal que le dimos al proyecto. Lo voy a dejar así, solo para ejemplo, para casos de la explicación ahorita en el video. Y le vamos a poner guardar. ¿Ok? ¿Cómo sé que está guardado? ¿Cómo sé que está dentro del proyecto? En el navegador de proyecto, que es esta área de aquí, tengo este selector que dice jerarquía. Hay una opción aquí que dice files. Si yo cambio la vista donde dice files, aquí me van a salir todos los archivos que yo vaya agregando a mi proyecto. En este caso nada más hay uno, que es el que se llama compuertas, que es de tipo archivo conexión de bloques o esquemático. Entonces me va a decir aquí que tiene la extensión BDF. Y ese archivo es el mismo que yo tengo indicado como el archivo principal de mi proyecto. Siguiente paso, ¿cuál viene siendo? Compilar. Para compilar el proyecto, en la parte superior, en la barra de herramientas principal de Quartus, tengo una herramienta que dice Start Compilation, que es este símbolo de play que tendríamos en cualquier reproductor de audio, de video, de lo que sea. Entonces es lo que inicia el proceso de compilación. O también con el shortcut control L, para los que les gustan los shortcuts, es el control L. Y aquí en el menú processing está también la opción del start compilation. Entonces tenemos varias formas de llegar a lo mismo, ¿no? Voy a iniciar el proceso de compilación. Este proceso puede ser tardado en algunas ocasiones, depende de la computadora, depende de las características, procesador, memoria, cuánto tiempo tienen sin reiniciar la computadora, el tamaño del proyecto. Entonces son varias cosas ahí que pueden afectar el tiempo en el que se lleva a cabo el proceso de compilación. El proceso de compilación lleva varias etapas. Una primera que es el análisis y síntesis, que es lo que propiamente entenderíamos como la compilación que hacemos primero, en la primera pasada que hacemos un compilador que nos está verificando que no haya errores. En este caso, ¿qué errores podríamos tener? Pues algo que está mal conectado, algo que está mal nombrado. Esa es la primera parte del análisis y síntesis. Lo que es las otras etapas, feeder y el assembler, tienen ya más que ver con ese proceso que va haciendo Quartus de generar los archivos que vamos a necesitar para que nuestro circuito, nuestro proyecto que estamos diseñando se pueda descargar al circuito programable ya de manera física, ¿no? Entonces hace todo la verificación de cómo va a organizar los elementos lógicos del dispositivo programable y cómo va a mapear cada uno de nuestros pines de entrada, pines de salida a los pines físicos del circuito integrado. Entonces eso es lo que sucede aquí en esta parte de lo que son el feeder y el assembler. Esta parte que dice feeder, place and route, para hacer todas las conexiones internas en el dispositivo programable para llegar desde lo que serían entradas a elementos lógicos y salidas. En algún momento hablaremos también de cómo son esos elementos lógicos o qué significa todo eso. Y la última parte que es el assembler o el ensamblador, pues dice aquí que nos da como comentario que es generar los archivos de programación. Nos va a generar un archivo que lo usaríamos únicamente ya cuando vayamos a programar físicamente nuestro proyecto en el dispositivo programable. Aquí está tardando un poquito.
Ok, ya avanzó. Estaba como que atorado un poco con la parte del feeder. Y una parte que es análisis de tiempo, con eso no nos vamos a meter. Realmente no estamos incluyendo nada de eso, pero es parte final del proceso que hace aquí de la compilación, ¿no? Entonces vamos a darle tiempo nada más de que termine. Como les digo, en ocasiones estas compilaciones son un poco tardadas, en ocasiones son muy rápidas. Nada más hay que ser pacientes. Ok, una vez que termina sin errores, nos va a mostrar esta otra pantalla como resumen de la simulación. Podemos saber aquí ya más detalle de esto, de cada una de las etapas de la compilación, pero aquí simplemente nos dice bueno, los detalles, ¿no? Versión de Quartus, el nombre de nuestro proyecto, para qué dispositivo fue programado, la cantidad de elementos lógicos que utilizó del circuito programable, que es menos del 1% del total, 4 pines, 3 de entrada, 1 de salida, no usó bloques de memoria, no usó bloques del procesamiento digital, ni ningún otro componente, ¿no? Pues nada más conectamos una compuerta NAND con 3 entradas, 1 salida, entonces lo que es realmente lo único que utilizó, y un elemento lógico le fue suficiente para hacer la compilación. En caso de haber habido algún error, pues en la parte de aquí de todos estos mensajes que hay en la parte inferior nos habría mostrado cuál fue ese error. Eso lo veremos en otra ocasión. Ahorita ya, para no extendernos más con la explicación de esto, vamos a dejarlo hasta aquí, que es la parte de la creación de nuestro proyecto, de crear un archivo de diseño y de compilar nuestro archivo de diseño. ¿Qué nos falta después de esto? Simularlo. Eso lo vemos en otro momento, en otro video, para cerrar esta parte del proceso bueno, en este caso, la creación, cómo crear un proyecto para utilizarlo en el dispositivo de E1 o en el módulo de E1, que es el que vamos a utilizar este semestre. Aquí importante, el proceso es el mismo independientemente del módulo de desarrollo que vayamos a utilizar, ¿no? O sea, no cambia absolutamente nada. De hecho, los proyectos que hagamos, los diseños que hagamos aquí en Quartus son completamente o casi completamente, salvo algunas excepciones. Ya cuando nos metemos con los componentes de propiedad intelectual, habrá algunos que no son compatibles con todos los dispositivos, pero por ejemplo, si yo quisiera este mismo circuito pasarlo a un dispositivo diferente, híjole, lo diseñé para pero lo voy a usar en el D10, por ejemplo. Aquí simplemente le digo, le doy clic derecho, le digo, ¿sabes qué? Voy a trabajar con otro dispositivo, lo cambio y recompilo y ya lo puedo pasar al otro, ¿no? O sea, la parte del diseño no cambia absolutamente nada, simplemente tengo que generar los archivos y hacer la compilación específica para otra plataforma. Es lo único que tendríamos que cambiar. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué es lo que vimos ahorita? Vimos la parte de cómo, bueno, conocimos un poquito los detalles de Quartus, cómo está la estructura del ambiente de desarrollo. Vimos el proceso de creación de un proyecto, algunos detalles que hay que tomar en cuenta al momento de crear un proyecto, y creamos un archivo de diseño dentro de este proyecto, revisando lo que son los componentes, la forma de agregar estos componentes, y lo compilamos para llegar al final del proceso de compilación con un circuito, un proyecto que tenemos ya listo para pasar a la simulación, pero la parte de la simulación la explicamos en otra ocasión. Lo dejamos hasta aquí.